Muy buenas tardes, siendo las 3:15 de la tarde del día de hoy, 13 de septiembre de 2017, el juzgado 15 penal circuito, actuando con funciones de conocimiento, se está en la audiencia de continuación de juicio oral en el radicado 760016.2093-2016-35961, que por el delito de acto sexual con menor de 14 años se sigue en contra de Isidoro Díaz Oliveros. Para tal efecto se procede a verificar la presencia de las partes. ¿Quién representa a la fiscalía? Gracias, señor juez. Buenas tardes para usted y todos los presentes. Por la Fiscalía María Cristina Cano Valencia, fiscal 167 de la Unidad de Caibas. ¿Quién representa a la víctima? Buenas tardes, señor juez, señora fiscal, señor defensor, pues hay más personas presentes al acto público. Mi nombre es Ana Lidia Pacheco Zúñiga y funjo como representante judicial de víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo. Mis condiciones civiles ya están en los registros anteriores. Gracias, señoría. ¿Quién representa a la defensa técnica? Su señoría, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, defensor de confianza del señor Isidoro. El acusado, su nombre completo y número de identificación, por favor. Buenas tardes, señoría. Isidoro Díaz Oliveros, cédula de ciudadanía, 5.872.750, Condado Tolima. Muchas gracias. Como quiera que se encuentran presentes los sujetos procesales necesarios, se instala la audiencia, no siendo otro el objeto que llevar a cabo el continuar o iniciar el debate probatorio. Estamos convocados en el día de hoy para escuchar a la menor en cámara Hetzel. Se le pregunta, señora fiscal, ¿qué sucedió frente a la presencia de la menor? Gracias, señor juez. Al parecer hemos tenido una confusión con la asistente del despacho. Ella nos manifestó el día de ayer que había llamado y que le habían dicho que no había cámara. Entonces ella misma le dio la misma información a la madre de la víctima, y por eso en el día de hoy inclusive convocamos no solo a la mamá de la víctima, sino a la psicóloga de Caibas. Y fue informada por la asistente de su despacho que definitivamente sí estaban programadas, separadas con mucho tiempo. Por eso asumimos que la asistente del despacho se confundió, porque esta semana hemos tenido demasiadas audiencias. Entonces, pues pido disculpas por eso, señor juez, y respetuosamente solicito pues aprovechar los testigos que están presentes para continuar con la audiencia pública. Frente a las explicaciones manifestadas por parte de la señora fiscal, pues el despacho quiere aclarar que precisamente este despacho, previo a convocar a cámara Hetzel, ya tiene separada la sala precisamente para poder evacuar dichas diligencias. Como quiera que ha manifestado que tiene testigos presentes, haga seguir a su primera testigo, señora fiscal, entonces. Gracias, señor juez. La Fiscalía... Que siga el estrado de la... Señora... ¿Me recuerda su número de cédula, por favor? Se le hace saber, señora, que usted ha sido citada como testigo de la Fiscalía dentro de un asunto penal, que es un deber constitucional y es una obligación legal rendir testimonio de lo que se conoce dentro de los asuntos penales. Esa obligación tiene algunas excepciones. Usted no está obligada a declarar contra usted misma, ni contra su cónyuge o compañero permanente, ni contra su grupo familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Todo lo que usted nos manifieste en esta audiencia es bajo la gravedad del juramento. ¿Qué significa eso? Que si usted calla o falta la verdad total o parcialmente, incurre en un delito que se llama falso testimonio. Si nosotros verificamos que usted está faltando a la verdad, sería puesto a disposición de la Fiscalía para que la investiguen por ese hecho. ¿Entiende lo que le acabo de manifestar? Sí, señor juez, sí entiendo. Nos ponemos de pie, por favor. Levante la mano derecha. Señora, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en lo que va a declarar? No, juro. Al micrófono, por favor. Sí, juro. Pueden sentarse. Señora fiscal, su testigo. Gracias, señora juez. ¿Puede indicarnos su grado de educación? Bachiller. ¿Usted qué hace actualmente? Tengo un negocio de internet y una papelería en mi casa. ¿Cuál es la dirección de su residencia actualmente? ¿Usted es casado o soltera? Casada. ¿Con quién? ¿Tiene hijos? Sí, él tiene un hijo. ¿Usted tiene hijos? No, solamente la niña. Con él solamente la niña. ¿Solo tiene una hija? Solo tengo una hija.
¿Puede indicarnos el nombre de su hija y su fecha de nacimiento? ¿Cuántos años tiene actualmente? 13 añitos, cumplió el 19 de agosto. ¿Qué grado de educación tiene la niña? La niña entró a cursar octavo. Bueno, quiero ubicarla en la fecha enero 10 de 2016. Usted acudió a la fiscalía en esa fecha. ¿Quiere manifestarnos cuál fue el motivo de acudir a la fiscalía en esa fecha? Yo puse una denuncia el día 1 de octubre. Háblele al micrófono, por favor. Puse una denuncia el día 1 de octubre porque la niña me confesó que el padrastro de mi esposo la tenía amenazada hace un tiempo porque la había estado tocando. La tocó en una ocasión. Bueno, primero aclaremos una cosa, creo que fui yo la que me equivoqué en la fecha. ¿Puede aclararnos la fecha en el día, mes y año en que puso esa denuncia? El día 1 de octubre del 2016. De 2016. Señala usted que puso una denuncia en contra del padrastro de su esposo. ¿Quiere decirnos el nombre del padrastro de su esposo? Isidoro Díaz Oliveros. Usted ha señalado que puso esa denuncia porque el señor había abusado de su hija en una ocasión, abusado sexualmente. ¿Puede indicarnos exactamente en qué consistió ese abuso? La niña habló primero con mi tía. Mi tía en ese tiempo era la persona que me ayudaba a cuidarla porque el negocio que nosotros tenemos ahora en la casa quedaba ahí a la vuelta. Entonces la primera persona que se enteró de lo que le estaba pasando a la niña fue mi tía. ¿Puede decirnos el nombre de su tía? Usted dice que conoció los hechos primero porque la niña habló con la tía y la tía habló con usted. Sí, el mismo día en que la niña habló, mi tía me confesó lo que pasaba con ella. Quiero pedirle por favor que nos indique en detalle, en primer lugar, ¿cómo se llama su tía? Bueno, ¿quiere indicarnos en detalle qué fue lo que le comentó en relación con el supuesto abuso de su hija? Objeción, su señoría. Es pregunta de referencia. No hay lugar. Puede contestar. Perdón, ¿me repite la pregunta? ¿Puede indicarnos qué fue lo que le dijo su tía a usted acerca del presunto abuso de la niña? Por el día viernes yo tuve un inconveniente con mi hija porque ella venía en un estado de rebeldía, académicamente iba mal. Entonces el día viernes la castigué, hubo un problema en la casa, el papá también la castigó. Mi hija ese día se me fue de la casa. Yo llamé a la policía porque no la encontraba, había estado metida cerca de la casa donde una persona que me ayudaba en el internet. Cuando ella llegó yo hablé con ella, yo le dije que qué le pasaba, que por qué venía con esa rebeldía desde hace tiempo, que me contara qué tenía. Siempre se cogía la carita y lloraba y me decía: mamá, yo no puedo hablar, yo no puedo decir lo que a mí me pasa y usted nunca va a saber lo que a mí me pasa. Estuvimos analizándola con mi tía me decía que le pusiera cuidado a la niña, que la niña tenía algo, que algo le pasaba a la niña. Eso quedó así. El día sábado yo madrugué a abrir el internet y como a las 9 de la mañana mi tía me llamó a decirme que ya había logrado hablar con la niña, ya le había dicho lo que le pasaba. De esa forma me di cuenta de lo que le pasaba a ella, pero no fue a mí la que me lo dijo, sino a mi tía. Bueno, vuelvo y le pregunto. Yo sé que esta es una situación difícil, pero la requiero para que conteste exactamente lo que yo le voy preguntando. Verá que así vamos aclarando las cosas. Sí. Exactamente qué fue lo que le dijo su tía acerca del abuso de la niña. Objeción, su señoría. Es un No hay lugar, señor defensor. Mi tía le hizo unas preguntas, le dijo que qué le pasaba, que por qué estaba así, que si alguien le había hecho algo que hablara, que no le iba a pasar nada. Y entonces le preguntó que si alguien había abusado de ella.
Señor juez, ¿me permite? Sí, Con señora. todo respeto, si usted lo considera pertinente, un pequeño receso para que la señora se pueda recuperar y pueda continuar con la diligencia. No, yo sigo, tranquila, Perfecto, yo sigo. gracias. Sí, entonces, mi tía le preguntó qué le pasaba, que si era que alguien le había hecho algo, que si alguien había abusado de ella, y ella le dijo que sí. Se había tapado la carita con los cojines del mueble, y le dijo que sí. Y mi tía le dijo, dígame quién fue. A él siempre se le dijo José, nunca le dimos Isidoro, entonces le dijo fue José, fue el marido de su abuela, y ella le dijo que sí, que había sido él. Entonces mi tía me llamó en internet y me dijo que ya sabía lo que le pasaba a la niña, que si era lo que nosotros estábamos pensando. Yo cerré el local, y llegó mi tía con la niña. Después cuando iba para la casa, los mismos policías que me ayudaron por el día viernes a buscar la niña, yo los llamé porque yo sabía que el contarle a mi esposo lo que estaba pasando iba a ser para una tragedia, entonces yo los volví a llamar. Ellos iban pasando justamente porque son los que le hacen la ronda en la cuadra, y yo los llamé para poder contarle a mi esposo. Lo llamé del trabajo y le dije que fuera a la casa, que necesitaba contarle algo que estaba pasando. Y llegó la policía y lo sentamos en la sala y le contamos lo que la niña nos había dicho. De ahí los policías me dijeron que fuera y que pusiera la denuncia. Hay un vecino que es abogado, él me acompañó a hacer todos los trámites y fuimos al centro a poner la denuncia. Eso fue todo lo que pasó ese día. Bueno, doña, usted ya ha referido dos cosas. Una, la versión que le dio su tía, y ya nos dice que la niña le contó algo. Yo quisiera que nos concretara primero, o sea, desde hace rato estamos dándole vuelta a lo mismo, que nos concretara primero la versión que le dio la niña a su tía. O sea, usted habla de que la tía dijo que sí, que confirmó que había un abuso. ¿En qué consistió ese abuso? Según su tía. Nosotros nunca le hemos preguntado a la niña, o tal vez yo no he sido capaz, y pues creo que menos mi tía, de profundizar qué fue lo que pasó realmente. Solamente se le hicieron esas preguntas a la niña y eso fue lo que ella nos respondió. Más yo no he sido como madre capaz de sentarme a preguntarle a ella, siempre que la he llevado a los exámenes, a todo lo que se le ha hecho, ni siquiera pues a mí me permiten entrar, siempre se le investiga a ella sola. Bueno, entonces, perdón, volvemos al punto, por favor contésteme lo que yo le estoy preguntando. Su tía sí habló ampliamente con la niña. ¿Qué le dijo la niña a su tía? Objeción, su señoría. No al lugar, señor defensor. No, solamente eso, que sí, mi tía solamente le preguntó que si alguien le había hecho algo, que si habían abusado de ella. Ella le dijo que sí, llorando, y hasta que le logró sacar quién era, pero en palabras no fue mal. La niña, desde que yo llegué a la casa llorando. Perdón, mija, perdón que la interrumpa. Volvemos al punto. Qué pena con usted, pero es que volvemos al punto. Doctora, abuso, no cuando le nosotros entiendo la hablamos- pregunta. Perdón, señor defensor, el testigo es de la fiscalía. Deje que la fiscalía interrogue a su testigo. Continúe, señora fiscal. Necesitamos que concrete, porque usted es una testigo aquí, está refiriendo los hechos, cómo los conoció. ¿Qué clase de abuso le habló la niña a su tía que le había sucedido? No, solamente se le preguntó eso, pero no se le pidieron detalles de qué había pasado, solamente se le habló de que si la niña había sido abusada, y eso fue lo que ella contestó, más no se le preguntó exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, de todas maneras, ir a poner un denuncio a la fiscalía en contra de una persona, pues es una situación grave, ¿sí? Sí, ¿Qué motivó que usted fuera a poner ese denuncio por un presunto abuso? porque yo conozco a mi hija y sé que mi hija no me estaba mintiendo. Yo veía desde hace mucho tiempo que Paula venía mal. Perdón, pero si usted dice que su niña no miente, entonces cuando se va a la fiscalía se va a denunciar un delito, ¿sí? ¿Qué clase de situación que fuera ilegal fue la que la niña les mencionó a su tía o a usted para que usted compareciera a la fiscalía? Usted dice que abuso, pero ¿qué clase de abuso?
Pues estábamos hablando de una violación, yo la llevé a medicina legal y en medicina legal le hicieron Bueno, los perdone, mija, perdone. Contésteme lo que yo le estoy preguntando. Bueno, usted dice que una violación. ¿Quién le dijo que había sido violada? ¿La tía o la niña a usted? La niña le dijo a mi tía cuando mi tía le preguntó. Por eso, mija. Entonces le dijo fue a su tía. Sí, ¿Sí? a mi tía. Sí, ella Bueno, fue la primera. De esos hechos que presuntamente son una violación, ¿la niña a usted en algún momento le comentó algo? Nunca he sido capaz de preguntarle los Bueno, hechos. entonces no. No, nunca he sido capaz de Bueno, de preguntarle. lo que le dijo su tía a usted, que como tuvo la conversación con la niña le describió ese abuso sexual de alguna manera o no. Objeción, No. señoría. Ya ha respondido. De ninguna manera. Bueno, Yo quiero dejar algo en claro, doctor, señor defensor. No entiendo cuál es su intervención interrumpiendo a la testigo si no había ninguna pregunta que haya sido sugestiva frente a la testigo. En este momento procesal, o según las técnicas del interrogatorio, lo único que se le impide a la señora fiscal es que le haga preguntas sugestivas. Y entendería yo que usted sabe cuáles son las preguntas sugestivas. Cuando un sujeto procesal, tanto fiscal o como defensor, solicita un testigo, es para que nos dé la información de que quiere que nosotros conozcamos sobre lo que esa persona conozca. ¿Entiende lo que le acabo de manifestar, señor defensor? Sí, señoría. Exacto, entonces no quiero ver más intervenciones suyas, señor defensor, interrumpiendo a la testigo, siempre y cuando no sea una pregunta que usted entienda que es sugestiva. Continúe, señora fiscal. usted dice que la niña le decía a su tía que había sido José. ¿Ustedes aclararon qué José era? ¿O quién era ese José? Sí, nosotros siempre le llamábamos a él José, nunca le dijimos Isidoro. Por eso, pero ¿quién exactamente es José? El padrastro de mi esposo, ¿Cuál es el nombre completo de José él? Isidoro Díaz Oliveros. Bueno, el señor José, ¿en dónde vivía? Él vivía en el primer piso con mi suegra, ¿En el primer piso de dónde? de donde nosotros vivíamos, de la casa de mi suegra. Bueno, Cuando mi hija habló, ya nosotros estábamos viviendo donde vivimos ahora. Bueno, dice que él vivía en el primer piso donde ustedes vivían. Ese domicilio del señor José que usted acaba de mencionar, ¿era frecuentado por su hija? Sí, ¿Por qué razón? porque ella siempre ha sido muy apegada a la abuela y siempre bajaba a visitar la abuela, a jugar parques con la abuela, cantidad de veces en el día, entonces siempre bajaba. Bueno, el señor José que usted acaba de mencionar, ¿en algunas ocasiones permanecía solo allí o no? Sí, porque mi suegra trabaja en el hospital. Bueno, cuando la niña le mencionó a su tía que había sido abusada sexualmente por el señor José, ¿en algún momento le dijo en dónde había sido eso? No, ella no fue a los hechos en ningún momento. Bueno, listo. Entonces eso es todo, señor juez. Muchas gracias. ¿La defensa va a hacer uso de contrainterrogatorio? No, su señoría. Muchas gracias. Doña Galíndez puede retirarse. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la señora fiscal para que haga seguir a su siguiente testigo. Gracias, señor juez. Respetuosamente solicito se llame a la doctora Aleida Segura Galíndez, psicóloga del CTI. Que siga al estrado la doctora Aleida Segura Galíndez. Doctora Aleida Segura Galíndez, ¿me recuerda su número de cédula, por favor? Mi número de cédula es 30-083-849 de la ciudad de Villavicencio. Se le hace saber, doctora Aleida Segura, que usted ha sido citada como testigo dentro de este asunto penal, que es un deber constitucional y es una obligación legal rendir testimonio de lo que se conoce dentro de los asuntos penales. Esa obligación tiene unas excepciones, es decir, usted no está obligada a declarar contra usted misma, ni contra su cónyuge o compañero permanente, ni contra su grupo familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Todo lo que usted nos manifieste en este estrado judicial es bajo la grava del juramento. ¿Qué significa eso? Que si usted calla o falta la verdad, total o parcialmente, incurre en un delito que se llama falso testimonio. Ese delito tiene una pena de prisión de 6 a 12 años, es decir, que si verificamos que está faltando la verdad, sería puesta a disposición de la Fiscalía para que le investiguen por ese hecho. ¿Entiende lo que le acabo de manifestar? Sí, señor juez. Nos ponemos de pie, por favor. Levante la mano derecha. Doctora Aleida Segura Galíndez, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en lo que va a declarar? Sí, juro. Pueden sentarse.
Señora fiscal, su testigo. Gracias, señor juez. Doctora Leida, ¿quiere decirnos, por favor, cuál es su profesión? Eh, soy profesional en psicología, ¿Egresada de qué universidad? Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, ¿En qué año? en el 2011. Aparte del pregrado, ¿usted ha hecho alguna especialización, capacitación de extensión o similar? En especialización no, he adelantado algunos estudios en salud ocupacional y me han capacitado el ICITAP en técnicas de entrevistas a niños, niñas y adolescentes. ¿Usted lo que hace que egresó de la universidad en donde ha trabajado? He trabajado en el Cuerpo Técnico de Investigación desde enero del 2012. ¿Actualmente trabaja con el CTI? Sí, señora fiscal. Bueno, ¿cuál es su labor allí en el CTI? Adelanto entrevistas a niños, niños y adolescentes que han sido víctimas de los delitos contra la integridad y la libertad sexual. ¿Siempre ha desarrollado esa actividad en el CTI? Inicialmente cuando ingresé en el año 2012, adelanté investigaciones también en esta misma unidad, en la unidad de Caibas, y aproximadamente desde el año 2013 adelanto entrevistas a menores en esta unidad. De esas entrevistas a menores, doctora, en esas entrevistas, ¿ustedes realizan siempre algún informe? Sí, señora, se realiza un informe de investigador de campo donde queda plasmada toda la actividad investigativa desarrollada dentro del caso. ¿Qué metodología emplean? Se utiliza el formato de FPJ11, asimismo las entrevistas también son grabadas en audio, no en video, en audio. Se utilizan diversos protocolos dependiendo de la formación o del interés particular. ¿Esos protocolos que ustedes utilizan son aceptados por la comunidad científica? Sí, señora fiscal. ¿Y están conforme a algún parámetro legal? Han sido aprobados por la comunidad científica y han sido desarrollados en el campo investigativo. Bueno, ¿cuál es el objeto concreto de esas entrevistas, doctora? El objetivo central de las entrevistas a niños, niñas y adolescentes es identificar circunstancias de tiempo, modo y lugar, formas de agravación, identificación de las personas que cometen estos actos allí, asimismo tratar de indagar al máximo sobre la ocurrencia de un delito que se esté adelantando en la investigación. Doctora, quiero ubicarla en la fecha 3 de octubre de 2016, en donde usted realizó una entrevista. ¿Quiere decirnos si recuerda esa entrevista realizada en el Caibas? Sí, señora fiscal, sí la recuerdo. ¿Puede indicarnos las iniciales de las letras de la menor que entrevistó ese día? PAS. ¿Por qué está segura que es esa entrevista? La recuerdo porque en ese caso habían dos personas, la niña describe dos personas, dos hechos, dos acontecimientos diferentes para diferentes edades y los describe allí en la entrevista, por eso la recuerdo, porque habían dos personas que le hacen actos sexuales a esa chica, a la niña PA. Bueno, doctora, la niña para esa entrevista, la niña PASP, para esa entrevista, ¿comparece en compañía de alguien o sola? La niña comparece en compañía de la mamá, la señora. Es quien la acompaña allí a la entrevista, quien aporta algunos datos generales de ella, como lugar de ubicación, fecha de nacimiento, estudios, algunos datos generales, y asimismo firma el consentimiento informado para que la niña sea entrevistada por mí. ¿Pero ella está presente en la entrevista? No, señora fiscal, Bueno. no está presente en la entrevista. ¿Usted realiza esa entrevista en presencia de algún otro funcionario? Sí, de la defensora de familia, la doctora Paula Andrea Zamora, que nos acompaña a esa entrevista de inicio a final. Bueno, en esta entrevista específicamente, ¿qué metodología empleó? Se utilizó el protocolo SATAC creado por Cornell House, Minnesota, Estados Unidos, que consta de 5 etapas. La primera es la etapa de la simpatía, la segunda es identificación de la anatomía, la otra es identificación de la anatomía,
indagación a tocamientos, escenario del abuso y cierre. Se utiliza mediante una entrevista semiestructurada, la cual puede variar, puede omitir algunos de los pasos, entendiendo el desarrollo, la etapa evolutiva y el nivel cognitivo del niño o de la niña que se entreviste. Se utilizó el protocolo SATAC y la entrevista semiestructurada para el desarrollo de esta entrevista. Doctora, ¿usted recuerda qué edad tenía la niña para ese momento? 12 años. ¿Usted indagó los antecedentes familiares de esta niña? La madre comenta allí, dentro de lo que yo le pregunto respecto a con quién vive, era una niña que vivía con los padres, con el papá, con la mamá, con una vivían en un entorno familiar, digámoslo así, en una casa de 2 pisos, en un segundo piso vivían ellos y en el primer piso vivían los abuelos de extensión paterna. Últimamente, desde los 10 años hacia acá, habían tenido muchos problemas con ella respecto a su rebeldía, a sus cambios de comportamiento, se encerraba mucho, se aislaba mucho, mantenía mucho en su cuarto y pues al preguntarle respecto a por qué hacía esas cosas, no había respuesta alguna, simplemente decía que no, que nada, que todo estaba bien. Eso en general es lo que ella manifiesta. Doctora, ¿usted indagó sobre los antecedentes personales y académicos de la menor? Sí, señora, recuerdo que estaba, creo que en segundo de bachillerato. ¿Y cómo se presentó al momento de la entrevista? Estuvo siempre dispuesta. Desde el mismo momento en que ingresa a la Cámara GESEL, donde adelantamos la entrevista, muestra una posición de apertura, abierta al diálogo, la cual mantiene durante todo el tiempo de la entrevista, brinda respuestas a todas las preguntas que yo le voy realizando, siempre estuvo dispuesta a colaborar dentro de la entrevista. ¿Usted indagó sobre los antecedentes psicológicos o psiquiátricos de la niña? Sí le hice esa pregunta, pero manifiesta que no había ningún antecedente. Bueno, doctora, usted ha manifestado que la base de esta es una entrevista semiestructurada. Al indagar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar a la niña, ¿qué le manifestó? Inicialmente ella hace una descripción de los hechos que han sucedido con un medio hermano de ella. Describe allí todo lo acontecido. Al terminar de describir esos hechos, le pregunto que si alguna otra persona le ha hecho algún tocamiento, a lo cual manifiesta que sí, que es su abuelo de línea paterna, quien dice que realmente no es su abuelo de sangre, dice que se llama el señor Silvio, a quien dice que cuando ella tenía 10 años, estando en su casa, en el barrio Los Chorros, en el primer piso, un día bajó ella ya en horas de la tarde a saludar a su abuela, como siempre lo hacía, eventualmente lo hacía. Baja a saludarla, la abuela no estaba, estaba trabajando porque ella trabajaba por ahí cerca en el hospital Mario Correa Rengifo, a lo que el abuelo al señor Silvio le dice, no, siéntese y espérela que ella llega, no demora en llegar, unos 20 minutos, se sienta en la sala, posteriormente le dice, empieza el señor Silvio, saca el parqués, era digamos habitual que jugaran parqués cuando ella bajaba, él la llama al cuarto de él para que vayan a jugar parqués, inician a jugar parqués allí, cuando estando allí en un momento a otro, el señor Silvio la empieza a tocar. La niña se sale del cuarto, vuelve a la sala nuevamente, el señor Silvio la llama, ella cree que ahora sí van a jugar parqués, vuelve allí a ese lugar de habitación, estando sentada allí en la cama, el señor la forza, la tira a la cama, le quita la ropa, seguidamente el señor Silvio se acuesta en la cama, se baja su, dice ella, como una pantaloneta como una pantaloneta de jean a media pierna, color café. El señor Silvio se acuesta en la cama y la obliga a ella a sentarse encima de él. Dice ella que no tiene claridad si hubo penetración o no, pero que ella observa que de su vagina le sale sangre y que tenía mucho dolor. Sucede esto allí. Esta escena, digamos, o este momento se acaba cuando ella escucha que la abuela dice, buenas, ya llegué. Ella siempre se anunciaba cuando llegaba desde la parte alta de las escaleras. Entonces, cuando ella empieza ya a descender las escaleras, es que rápidamente el señor Silvio la viste a ella, asimismo se coloca en su pantaloneta
y vuelven allí a la posición inicial de jugar parqués en la cama. Ya cuando la señora llega, en realidad la niña dice que no sabe si la abuela se percató o no se percató de lo que había sucedido, lo describe de esa forma. Afirma que en ese momento el señor Silvio le dijo que no le contara a nadie lo que había sucedido y hasta allí. Ya después, dice ella, después de agosto que yo cumplí años, él empieza a llamarla, a decirle que si no hacía lo que él le pedía, que él tenía plata para mandarle a hacer algo a los papás de ella. Eso la atemorizaba mucho, la llenaba de miedo, motivo por el cual ella tenía, dice ella, esos cambios de comportamiento y se encerraba. Respecto a la persona que comete estos hechos, dice que era su abuelo paterno de crianza, que no era abuelo de sangre. Lo identifica como una persona de estatura media, dice que era calvo en esta parte alta y con cabello hacia estos lados, señalando la parte de las orejas. Dice que era taxista. ¿Qué otra descripción dio de básicamente esa? Respecto al lugar de los hechos, dice que sucedió en el eso es lo que ella narra respecto a los hechos acontecidos con el señor Silvio. Gracias, doctora. ¿Puede indicarnos, por favor, si la niña le concretó, ella le hizo una descripción de unos comportamientos de tipo sexual que usted nos acaba de mencionar? ¿La niña le concretó en cuántas ocasiones había sucedido eso? Sí, afirmó que fue solamente una vez. Bueno, la niña le mencionó el nombre completo de su abuelo, pues que él ya dice que no era de sangre, pero que era su abuelo político o algo así. ¿Ella le concretó el nombre del señor? Sí, me lo concretó con los dos apellidos, pero en este momento no lo recuerdo bien. Bueno, ¿qué comportamientos observó usted durante la entrevista? Como lo dije con anterioridad, ella muestra una apertura, siempre está dispuesta a dar respuesta a las preguntas realizadas, estuvo tranquila. Respecto a las preguntas, siempre le dio respuesta, no omitió ninguna, básicamente eso. Bueno, ya en cuanto a los resultados de la entrevista, ¿podría hablarnos al respecto? Respecto a los resultados, describo las narraciones que ella hace respecto a los hechos acontecidos con la persona quien fue el primer agresor, que es su medio hermano, el joven, quien era menor de edad para este tiempo, y los hechos acontecidos con el señor Silvio. En esa entrevista que usted hace a la niña, ¿observa algún elemento como fantasioso, ilusorio, o algo que nos indique o nos sugiera que fue preparada para declarar? Objeción, su señoría. No hay lugar, señor defensor. Que sí fue preparada para declarar. En realidad ella no aporta la fecha en que sucede este único abuso de tipo sexual, no recuerda la fecha. Hace ella memoria a través de la entrevista y dice que eso fue a los 10 años. Le pregunto por qué tiene tan claro que fue esa fecha y dice, es que porque para esa fecha ya estábamos próximos a trasladarnos a nuestra casa, a otro lugar de residencia donde iban a vivir. Se iban de allí de la casa de los abuelos y ya faltaba como un mes, como al mes se iban de allí. Entonces por eso ella tiene clara esa fecha de los 10 años. Respecto a cómo se dan a conocer estos hechos, pues ella le cuenta de forma natural, voluntaria y espontánea a la tía de ella, a la señora, lo que había sucedido, ¿no? Porque días antes habían tenido muchos problemas en familia y entonces los padres de ella, el señor, le preguntaban que si es que ellos tenían la culpa de todo lo que le sucedía a ella, porque ella tenía ese comportamiento.
Se quedó esa conversación así y ella no dijo nada. Ya otro día, dice ella, ya un día sábado, ellos no estaban y mi tía me cogió y me preguntó, hasta que yo le fui contando. Y entonces así es como la señora, que es tía de ella, se entera de todo lo que ha sucedido y de esa misma forma le comenta a los padres lo que ha acontecido, que hace parte de la misma descripción que me hace a mí en la entrevista forense y que también guarda correlación con la información aportada tanto en la denuncia como en el informe de medicina legal, que tanto la denuncia como el informe de medicina legal fueron aportados al momento de la entrevista. Gracias, doctora. ¿De esta entrevista en particular usted hizo informe? Sí, señora fiscal. Señor juez, como la doctora manifiesta no recordar el nombre completo del agresor, respetuosamente solicito me permita ponerle de presente un documento a la misma. Proceda primero a los sujetos procesales y posteriormente a su testigo. Doctora, en primer lugar, ese documento que usted tiene en sus manos, ¿quiere describirnos de qué se trata? ¿Qué Sí, es eso? Es el informe de investigador de campo que realicé de la entrevista realizada a la niña PASP. ¿Por qué lo reconoce? Lo reconozco porque es el mismo que he estudiado, que he preparado para esta diligencia y al final aparece mi firma y los documentos objeto de estudio que mencionan en los anexos. ¿Quiere por favor leerlo? Doctora, una vez leído el informe, vuelvo y le pregunto, ¿la niña le dio el nombre completo del presunto agresor? Sí, señora fiscal. ¿Ese nombre cuál es? Isidoro Díaz Oliveros. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, doctora. ¿La defensa va a hacer uso de contrainterrogatorio? Sí, señoría. Proceda. Doctora, usted le ha dicho a la fiscalía que pues su profesión es psicóloga especializada en salud ocupacional, en el ICITAC, técnicas de entrevistas. Quisiera saber si usted le presentó los créditos como tal sobre la idoneidad como tal a la señora fiscal anexo al informe que usted rindió. Le corrijo, dije que no he realizado especialización, que había realizado otros estudios en salud ocupacional y que había sido capacitada en el ICITAP para técnica de entrevistas. Pero al momento de aportar el informe no aporté esos créditos. ¿Y cómo sabemos si realmente usted ha hecho esos cursos, doctora? Habría que solicitarlo a la hoja de vida que reposa en el cuerpo técnico de investigación. La fiscal le presentó en esta entrevista, en este momento, en esta declaración, el informe, el cual usted lo memorizó, lo revisó. ¿Tenía esas constancias allí en ese informe, doctora? En el que usted acaba de que le entregó la fiscalía en este momento. Perdóneme, no le entendí. ¿De qué constancias me habla? Sobre su capacitación en el CITAD, en las entrevistas, en los cursos de que ha mencionado en esta audiencia. No, señor, eso generalmente no queda plasmado en los informes. ¿Y por qué, doctora, si pues para conocerla, si usted es idónea como tal, pues se necesita esas constancias como tal, ¿no? Bueno, ok, doctora. Usted ha dicho que utilizó en su metodología el protocolo de SATAC y que además le ha dicho a la fiscal que está reconocido en la comunidad científica. ¿Nosotros cómo logramos saber eso, doctora? Si está reconocido en la comunidad científica como tal el protocolo de SATAC. Desde el año 2007
acá en Colombia, los investigadores, tanto investigadores como psicólogos, trabajadores sociales, han sido capacitados por la Embajada Americana, por el ICITAP, que son los que prácticamente nos capacitan y asimismo también capacitan a los instructores para este tipo de entrevistas. Es la Embajada Americana las que nos ha capacitado en este sistema oral o acusatorio, y asimismo lo ha realizado en otros países. Se utiliza en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ha tenido gran aceptación y ha sido objeto de algunas correcciones, sí es cierto, y está en estudio para hacerle algunas adecuaciones. Doctora, el Instituto de Medicina Legal sigue el mismo protocolo de SATA por parte de los psicólogos peritos del Instituto de Medicina Legal, ¿o tienen otro protocolo? Ellos tienen otro protocolo porque ellos hacen valoraciones psicológicas. Y usted como tal, pues sí nos dijo que tiene preparación en psicología, pero ¿qué clase de psicología tiene? ¿En qué clase de psicóloga es usted, perdone? Mi énfasis es psicología social. ¿Podría decirnos, explíquenos por favor en qué consta esa psicología social concretamente? Asimismo, como hay otros profesionales especializados en diferentes áreas, hay psicólogos educativos, psicólogos clínicos, psicólogos sociales y otra cantidad. Y usted ha dicho pues que desde el 2013 es que viene haciendo entrevistas a las niñas y los niños, ¿eso es verdad? Sí, señor. ¿Podría aclararnos si en este momento, a raíz de la reforma al Código de Procedimiento Penal, para esas entrevistas no son personal especializado de la Policía Nacional o lo siguen haciendo ustedes en Caivas? La ley 1253 y la sentencia C-177 del 2013 avaló al cuerpo técnico de investigación y le dio un tiempo para que formara profesionales idóneos para realizar estas entrevistas a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, esta sentencia también dijo que no necesariamente tendrían que ser psicólogos, que podrían ser trabajadores sociales, que podrían ser también cualquier profesional que estuviera o que estudiara las ciencias del comportamiento o las ciencias sociales. Entonces le dio digamos así, le dio apertura a un gran número de profesiones. Es así como hoy en día tanto la Fiscalía capacita a profesionales en psicología, que es como un valor agregado, digámoslo así. También capacita a trabajadores sociales, a abogados, a economistas. Lo digo porque cuando yo hice mi curso habían ese tipo de profesiones. Inclusive algunos chicos que estaban apenas adelantando su universidad también fueron capacitados. Entonces digamos que no es necesario que sea exactamente un psicólogo quien desarrolle esta entrevista, pero que sí puede ser un valor agregado en un momento dado, de pronto que un chico a través de esta entrevista entre en crisis y que le quede más fácil rescatarla quizás a un psicólogo, a un trabajador social y que no de pronto a un economista, ¿no? Gracias. Usted al inicio de un interrogatorio que le hace la señora fiscal, pues nos dijo que habían sido dos hechos diferentes, en diferentes edades. Dos personas han realizado actos sexuales. Eso es cierto, lo acaba de decir, ¿verdad? Que habían sido dos personas diferentes, sí señor. ¿Podría aclararnos de esos episodios cuál ocurre primero y cuál después? Hablé solamente del segundo, el primero lo mencioné superficialmente porque consideré pues que este caso se lleva en contra del señor Isidoro y no de la otra persona. Eso es cierto, además los hechos pues en pertinencia estamos aquí juzgando la conducta del señor Isidoro Díaz, pero tiene considero señoría con todo respeto que tiene una particular situación, y la pregunta pues iba dirigida era precisamente de que me indicara cuál de los episodios a que usted se ha mencionado dos conductas sexuales y una de ellas es con relación a un hermano o hermanastro. Entonces le preguntaba
con todo respeto, que nos diga aquí al estrado judicial Señor juez. cuál de los episodios ocurre primero, Sebastián o el del señor Isidoro, para aclararle, considero que necesario para aclararlo a esta audiencia pública, porque estamos juzgando es una conducta sexual y son dos conductas sexuales que los que usted ha hecho mención, de dos personas. Por favor, me responde. Señor juez, considero que Perdón, ¿vamos a aceptar la pregunta? Sí, señor. No hay lugar, puede contestar. El primer hecho acontece a los 6 años, acontece con Cerna, quien era el manastro de la niña, de PA, a los 6 años. Por favor, compleménteme qué fue lo que sucedió o qué fue lo que la niña le hizo referencia. ¿Qué fue lo que Sí, sucedió? por favor. Ella dice que un día cuando su mamá había salido a la tienda, su hermanastro sube al segundo piso, lugar de residencia, allí mismo ubicado en Los Chorros, sube, estando allí ingresa a la habitación de los papás, posteriormente él la llama, ella no va, él vuelve y la llama, cuando ella va y se asoma, el señor está, dice ella, está desnudo, ella vuelve a salir rápidamente de ese cuarto, él vuelve y la ingresa allá, la toma fuerte del brazo, la ingresa a ese lugar de habitación, estando allí le baja su pantalón y le hace unos tocamientos allí en su parte íntima, en su vagina. Estos tocamientos se acaban cuando él escucha las llaves de la puerta, que ya está regresando. Rápidamente le sube la ropa a ella y él asimismo también se acomoda sus prendas. Eso es lo que sucede allí. Este joven la intimidó de que no debía de contarle a nadie lo que había sucedido porque de ser así le podría hacer algo a sus padres. Gracias, doctora. Usted, aquí antes de ingresar, usted vino la madre de la progenitora y nos dice pues que la joven PAS tiene 13 años actualmente. En la entrevista que usted le rindió, dice que esto había sucedido, y haciendo memoria, cuando tenía 10 años, ¿eso es verdad? Que el segundo hecho había sucedido cuando tenía 10 años, sí 10 señor. años. Y usted recuerda, si colocó en el informe suyo, cuando se hizo la entrevista, ¿qué edad tenía la joven? Por supuesto, sí, allí dice que tenía 12 años. 12 años. ¿Usted podría decir por qué después de 2 años ocurrieron los hechos es que se instaura una denuncia en contra del señor Isidoro y es objeto de investigación para esa entrevista que usted le refirió? ¿Usted indagó sobre eso, quiero decir, en su entrevista? ¿Por qué si suceden a los 10 años, solamente hasta los 12 años es que usted le va a recibir esa entrevista? ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Usted le llamó la atención eso y preguntó, indagó sobre eso? Sí, al momento ella informa de que ella tenía temor de que le hicieran algo a sus padres y por eso ella guardó silencio. Se sintió intimidada de esa forma porque de esa forma fue que la intimidaron, de que si ella contaba le podía suceder algo a sus padres. Y ella dice así, uno no quiere que a su familia le suceda nada. ¿Sabe si sobre el primer episodio ocurrido, esa conducta de tipo sexual con el hermano, cursa una denuncia penal en contra de ese joven? No sabría darle la respuesta exacta a esa pregunta. En su experiencia, le pregunto, en su experiencia como psicóloga social, si son 2 episodios de conducta sexual, ¿cómo hace usted para diferenciar o tener claridad sobre un hecho y el otro? Si le da a usted pues claridad de que la joven estuviera relatando, como usted dice, en su ahorita que nos acaba de decir, pues que tenía claridad en las respuestas, que ella era muy pues contestativa, etcétera, etcétera.
¿A usted le llama la atención ese punto particularmente? ¿Cómo diferenciamos entonces un episodio del otro? Si el comportamiento de la niña es normal en esos casos. ¿Usted qué nos puede decir como psicóloga? Ella hace una descripción clara de los hechos, porque de cierta forma ella ya ha reconocido lo que ha sucedido y ya tiene claridad que aquello que la intimidaba, que hizo que ocultara esa información, ya sabe que no va a suceder, porque ya ha sentido de cierta forma el apoyo de su familia y que ellos se han puesto, digamos, a trabajar en eso, ponen su denuncia. Cuando yo estoy en la etapa de cierre, le pregunto que cómo se siente ahora que ya conocemos el caso, que estamos trabajando, que ya ella ha empezado, ha iniciado ese proceso de restablecimiento de derechos, y ella dice que ya se siente más tranquila, que tiene más confianza, que su relación con su familia ha mejorado. Entonces esto, ella dice, por allá al final que le pregunto que por qué resuelve contar todo eso, dice es que ya estaba hasta aquí, y hace este gesto que si no estoy mal lo coloco allí en paréntesis, dice ya estaba hasta acá, me tenía hasta el cuello. Entonces ya no sabía qué hacer. Eso es una forma, una expresión de desesperación que en un momento dado ella no sabía qué hacer, pero en el momento en que ella cuenta y sabe que hay personas que están trabajando por ese caso, que están interesadas en esclarecer lo que sucedió y que siente el apoyo de su familia y el interinstitucional como Bienestar Familiar, como de la Fiscalía, se siente apoyada, se siente más libre para poder seguir adelantando. Precisamente esa es una de los del trabajo que debe adelantar ICBF entre el proceso de restablecimiento de derechos, y es si bien es cierto identificar la afectación, también fortalecer ese proceso de comunicación para que cuando estemos en estas instancias los chicos vengan fortalecidos para rendir estas entrevistas. No más preguntas, su señoría. ¿La Fiscalía va a hacer uso de redirecto? Sí, doctor. Proceda. Doctora Leida, en primer lugar, para usted ingresar a la Fiscalía, más exactamente al Cuerpo Técnico de Investigación, ¿le exigieron alguna documentación? Su señoría, eso no fue preguntado en el... Claro, doctor, usted está preguntando, usted quiere acreditar a la testigo y eso es lo que está subsanando la señora fiscal. Proceda, puede contestar. Sí, yo llevo 18 años en el campo de la investigación, soy detective, soy también especialista en dactiloscopia, laboré durante 13 años y medio en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, trabajé en inteligencia, en policía judicial, en identificación un largo tiempo, y cuando se extingue el Departamento Administrativo de Seguridad, en un proceso de selección fui seleccionada para hacer parte del Cuerpo Técnico de Investigación. Allí aporté mis documentos, asimismo mi tarjeta profesional, mi cartón profesional, para esa fecha igual ya me había graduado. Entonces esos documentos reposan en la hoja de vida, que fue lo que le dije al señor defensor. Doctora, usted igualmente ha manifestado que una vez ingresa a la Fiscalía fue capacitada por el ICITA, bueno, y por otras instituciones. ¿De esas capacitaciones se le dio alguna certificación? Sí, señora fiscal. ¿Esas certificaciones reposan en alguna parte de la Fiscalía, del CTI? Sí, en la hoja de vida y en un programa que no recuerdo cómo se llama, que es donde todos los empleados públicos debemos aportar nuestros estudios y nuestra hoja de vida, la hoja de vida que reposa en el sector público, pero no recuerdo cómo se llama esa plataforma. Bueno, el hecho es que en la hoja de vida que reposa en el CTI o la Fiscalía está toda la documentación que la acredita en esas actividades. Sí, señora fiscal, así bueno, es. Usted igualmente nos ha dicho que trabaja básicamente con la unidad de Caibas exclusivamente en las entrevistas a niños y niñas abusados sexualmente, ¿es verdad? Sí, señora. Bueno, ¿fue determinante para que usted formara parte de ese selecto grupo su profesión actual y los cursos que había hecho? Sí, señora, considero que sí. En el equipo con el que usted trabaja en Caibas, ¿todos son profesionales? Sí, señora. ¿En qué áreas son profesionales? El 90% somos psicólogos, tanto los investigadores como los que adelantamos entrevistas forenses. Son psicólogos.
¿Y la gran mayoría han sido preparados o capacitados en lo mismo que usted? Sí, señora. O sea que ese grupo todo está calificado para hacer lo que ustedes hacen, Sí, señora. incluido usted. Así es. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de que una persona no calificada como usted pueda hacer esas entrevistas? Como lo dije, la mayoría de las personas que han sido capacitadas son profesionales en algún área y pasan pues por un proceso de selección o de inscripción para realizar este tipo de cursos. No todo el mundo está dispuesto a adelantar este tipo de investigaciones o este tipo de entrevistas. Hay personas que dicen, no, yo de ese delito no quiero saber, y eso Bueno. es algo muy respetable. Pero este equipo todo está conformado con esas características Sí, señora. y presentaron su documentación. Sí, señora. Bueno, bueno, otra cosa, doctora. Usted ha mencionado, fue muy clara en su entrevista en señalar que el objetivo de esta entrevista era establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, tales como el qué, el cuándo, el cómo, el quién. ¿Es verdad? Sí, señora. Igualmente, cuando usted refería a medicina legal, señalaba que ellos utilizaban otros protocolos porque el objetivo era diferente al de ustedes, ¿es verdad? Sí, señora. Entonces, de acuerdo a eso, ¿es correcto que ustedes utilicen unos protocolos y que medicina legal, los psicólogos de medicina legal que posteriormente entrevistan a las niñas, utilicen otros? Sí, señora. Así Es es. todo, señor juez, gracias. La defensa va a hacer uso de contrarredirecto. No, su señoría ya. Muchas gracias. Señor juez, perdón que lo interrumpa. Antes de terminar, como ya terminamos con la entrevista con la doctora, quiero dejar a su disposición el informe que presenta la doctora y que contempla la entrevista que ella realizó. Objeción, su señoría. ¿Cuál es el motivo, señor defensor? Porque lo que la declaración es lo que cuenta, lo que vale la declaración, no introducir un documento porque no cumple con las finalidades como tal, como documento auténtico, alguna cosa de esas del 454. Lo que cuenta es la declaración de la testigo como tal, o sea, el contenido de lo que vale. Ya lo ha decantado la jurisprudencia y lo conocemos muy bien. Señor juez, Entonces, ¿es base de la opinión pericial? Efectivamente, como usted manifiesta, señor defensor, lo que vale es la declaración que rinde el testigo, pero como estábamos hablando de una testigo técnico frente a su labor, esa es base de opinión pericial, y frente a ello el despacho admite la incorporación de dicho documento al estrado. Muchas gracias. Se tendrá entonces como prueba el informe de investigador de campo de fecha 18 de octubre de 2016, suscrito por la testigo que hace presencia el día de hoy, doctora Aleida Segura Galíndez. Muchas gracias, doctora Aleida Segura Galíndez, puede retirarse. Gracias. Señora fiscal, ¿tenemos más testigos? No. Suspenderemos entonces esta acto de audiencia y fijaremos como fecha y hora para llevar a cabo, señora fiscal, cámara Hetzel. Miremos a ver si el día martes 3 de octubre a las 11 de la mañana. Perfecto, señor juez. Señor defensor, sí, señoría. ese día nada más evacuaremos cámara Hetzel.